De la palabra de hoy es: ¿qué concepto tienes de Jesús? No estoy hablando tanto de fe, no estoy hablando tanto de religión, sino ¿qué concepto? ¿Qué piensas que es Jesús? Cuando uno tiene un concepto de alguien, es una idea total, general, que le permite saber qué y cómo es esa persona y para qué sirve. Cuando usted tiene un concepto de un abogado general, usted puede decir: ese es el abogado mejor que hay para divorcios o para X cosas, para hipotecas. Tiene una experiencia de tal, ha ganado tanto. Usted va confiado porque usted tiene un alto concepto. Así como cuando usted tiene un mal concepto de alguien, usted dice: bueno, yo voy a ir ahí, pero yo sé que definitivamente es que no hay otra, ¿verdad? A veces tenemos que ir a un médico porque no podemos adquirir la posibilidad de ir a otro. Uno dice: ni modo, algo agarro ahí, aunque sea una inyección o una pastilla, pero tenemos un bajo concepto. Pero ¿qué concepto tienes de Jesús? Muchas personas conocieron a Jesús de diferentes maneras y en diferentes actitudes. El conocer a Jesús es igual para todos. Lo que cambia es el concepto que nosotros vamos a tener de Jesús. ¿Cómo es que nos acercamos? ¿Con qué mentalidad? ¿De qué forma nos acercamos a Él? Y ese concepto va a determinar la relación que tengamos con Él. ¿Recuerdan a Job, después de haber tenido una larga prueba, posiblemente de muchos años? Termina diciendo en su libro: de verdad que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y antes de eso, la palabra de Dios habla de Job y le dice que es un tipo prácticamente perfecto. De los pocos tipos de la Biblia que dice: este hombre era prácticamente perfecto, santo, puro. Y aún en su perfección, él termina diciendo: no, si yo a Dios lo escuché de oídas, pero hasta ahora sé quién es. Y hoy vamos a tratar de profundizar en esto para ver si realmente nosotros tenemos un Dios de oídas o si tenemos un Dios que realmente creemos en Él y aprovechamos la relación con Él. Hoy vamos a hablar de dos personas que estaban exactamente en el mismo lugar, posiblemente con una intención inicial con la misma las dos personas, pero con conceptos muy diferentes de quién era Jesús. Y leo para ustedes Lucas 7, del 36 al 49. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí encontramos dos, y vamos a hacer un paralelismo entre estos dos personajes que están en el mismo sitio, a la misma distancia de Dios, pero de Jesús, pero con conceptos completamente diferentes. El primero se llama Simón, y la palabra de Dios le llama Simón el fariseo. ¿Qué era un fariseo? Nosotros hoy, la palabra fariseo se ha rebajado mucho, y yo recuerdo que inclusive cuando alguien quiere ofender a alguien, mucha gente, no, ese es un fariseo, ese es un hipócrita, ese es un fariseo. Pero no, en términos de Jesús, un fariseo era una persona de alto nivel, de altos estudios, de alta capacidad económica. Era un prestigio ser fariseo. El fariseo pertenecía, conformaban entre ellos lo que se llamaba el Sanedrín. Y el Sanedrín era como la junta de fariseos, saduceos y sacerdotes que estudiaban la ley, establecían la ley y juzgaban con respecto a la ley. Entonces casi que hablar de un fariseo en esos tiempos era hablar algo así como un representante en la cámara. Era una persona de mucho prestigio, era una persona de condiciones económicas sólidas, era una persona muy, muy estudiada y muy respetada. Eran los que dominaban todo y los que controlaban todo el aspecto religioso de Israel. Eran honrosos, eran respetados y se les consideraba, aparte de eso, se les consideraban personas buenas. Normalmente a los religiosos se les considera buenos, ¿verdad? Casi siempre cuando hay un líder religioso de cualquier religión, no, qué hombre más bueno, ese hombre, el Dalai Lama, qué bueno, el Papa, qué bueno, Benny Hinn, qué bueno, Jimmy Graham, qué bueno. Cuando una persona ostenta una posición de reconocimiento religioso, normalmente se le asocia con que tiene que ser bueno. Ese era Simón el fariseo. Pero en el mismo lugar está apareciendo una mujer que se le dice que era una mujer pecadora. En esos tiempos era muy fácil clasificar a la gente porque la misma ley permitía hacer ese tipo de marcas. Entonces, cuando una mujer era pecadora, se asocia directamente con un comportamiento indecoroso. No se le decía que era pecadora pues porque robaba o porque decía chismes o por mentiras. Se le decía que era pecadora porque normalmente era una prostituta o una mujer de un adulterio abierto. Entonces era muy sencillo porque las mujeres que se dedicaban a la prostitución o tenían una vida de libertinaje hasta vestían diferente, se peinaban diferente. Era una forma de identificarlas públicamente y con solo que una mujer de esas pasara, yo se sabía, ok, esa es una prostituta. Entonces los que se consideraban santos le señalaban y le decían, esa es una pecadora. Ni siquiera hay que preguntarle a qué se dedica, tiene todos los atributos de una pecadora. Era muy visible, era muy fácil de identificar. Así como era muy visible y muy fácil de identificar al fariseo como un hombre bueno o un hombre santo. A esa mujer se le autodenominaba, esta mujer es mala y pecadora. Y los dos están en el mismo salón. ¿Quién invitó a Jesús a la casa? La palabra de Dios nos explica que fue Simón y nos comienza a decir algo muy particular. Porque Simón no fue que le mandó un mensaje de texto o un WhatsApp a Jesús para que llegara a la casa. Si pusieron atención, dice que le rogó a Jesús que fuera a su casa. Jesús en su ministerio era un hombre que andaba con la agenda completamente lleno. Jesús posiblemente recibía cientos de invitaciones. Cuando él llegaba a un sitio, andaban miles de personas siguiéndole. Jesús venía con una fama tremenda de su sabiduría, de su conocimiento, de los milagros. Entonces poder llamar a esa persona para que esté en la casa de uno
Había que tener un tráfico de influencias muy fuerte o había prácticamente que suplicarle. Entonces dice la palabra de Dios que Simón le rogó. Y posiblemente esa palabra rogar viene a hablar de una acción de humillación, de una acción. Vea, por favor, yo necesito, vea, yo hago lo que sea para que usted venga a mi casa. Cuando vemos esto, uno podría decir, pues qué bueno que era Simón. Simón era fariseo y la mayoría de los fariseos no creían en Jesús, estaban en contra de Jesús. Mas aún siendo fariseo, se atrevió a desafiar a los otros y decir, yo quiero invitar. Entonces en la apariencia podemos ver un hombre que anhelaba que Jesús estuviera. Anhelaba que el Señor estuviera en su casa, que el Señor estuviera con él. Pero ojo que la palabra de Dios nos llama siempre a ver el corazón. Y es lo que Jesucristo va a ver en esas personas. Este hombre hace un banquete, eran personas muy acomodadas y venía prácticamente el hombre más famoso que había en ese momento. Era toda una personalidad, era lo que llaman ahora una celebridad. Todos querían saber de él y él lo tenía en su casa. Y tuvo que rogar para que viniera. Cumplió la normativa social, me imagino la casa elegante, la comida exquisita, porque Jesús venía a su casa. Y Simón lo recibe y le dice, siéntate y come porque hemos preparado lo mejor para ti. En lo que están en eso, dice la Biblia, que una mujer irrumpe. Irrumpir no es que dijo, con permiso, ¿se puede pasar? No, irrumpir es alguien que entra violentamente y se atraviesa entre todos y cae a los pies de Jesús. Si esa mujer hubiera pedido permiso para entrar, no la dejan entrar. La Biblia está escrita y está establecido en un contexto. No es que la Biblia genera o promueve el machismo, sino que está en un contexto machista, donde las mujeres prácticamente valían menos que los hombres, no porque lo estableciera Dios así, sino porque la sociedad lo tenía así. Entonces las mujeres tenían muy pocas posibilidades de tener acceso a la gente importante, de hablar, de decir, y tenían el juicio. ¿Se acuerda que cada vez que agarraban a una mujer haciendo algo mal, inmediatamente la apedreaban? Sin embargo, los hombres casi nunca se oye que apedrearon a ninguno o que querían apedrear a ninguno. Había un señalamiento sobre la mujer porque era más débil según sus leyes que los hombres. Y esta mujer viene vestida de prostituta, con toda la forma de prostituta, pero viene porque se dio cuenta, dice la Biblia, y al darse cuenta ella que Jesús estaba en la casa de Simón, se atrevió a llegar. Le pudo haber costado hasta la vida. La pudieron haber sacado del pelo. La pudieron haber sacado a patadas porque a las mujeres las trataban muy mal. ¿Y saben qué hizo? Y algo que aprendemos y que debemos aplicar en nuestras vidas. ¿Sabe qué hizo la mujer cuando vio la oportunidad de ir a estar con Jesús? Lo primero que hizo fue ir a su casa y buscar lo más valioso que tenía. Lo más valioso. Y ahí los teólogos se debaten en cuánto valía el perfume, pero era un perfume sumamente caro. Y la mujer va y dice que agarra un frasco de alabastro, que era como un tipo de cerámica. Y dice, yo tengo que agarrar de lo mejor que tengo para dárselo al Señor. Y corre ante Él. Se tira a sus pies. Y comienza la escena que estábamos describiendo. A sus pies comienza a llorar. De lo más profundo de su corazón. Y al llorar comienzan a bajar lágrimas. Y aquí estamos viendo esos dos personajes, uno a la par del otro. Parecía que el que había cumplido socialmente lo correcto era Simón, el fariseo, porque le había rogado al Señor que llegara a su casa, porque había preparado lo mejor para el Señor.
Pero cuando este hombre ve a la mujer tirada en el suelo, llorando, con sus propios cabellos enjugando los pies del Señor, y abre la botella de perfume y la derrama en sus pies y comienza a besarle los pies. Los pies en ese tiempo, bueno, todavía, pero los pies en ese tiempo siempre tenían una connotación muy importante. Era algo como que tenía un valor muy fuerte, porque era la parte del cuerpo que más se exponía y más se maltrataba. Tal vez nosotros ahora no lo podemos ver así, porque todos creo que vinimos hoy con zapatos, entonces uno no tiene problemas. Pero en ese tiempo la gente lo que usaba era algún tipo de sandalias, o muchos andaban descalzos. Las calles eran empedradas, las calles eran llenas de polvo. Entonces cuando yo llegaba a una casa, por bien mudado que venía, vestido que venía, siempre traía los pies sucios. ¿Sí me doy a entender? O sea, la persona podía venir elegante, podía venir perfumado, podía venir bien, pero siempre iba a traer los pies sucios. Porque venía por el polvo, porque sus pies estaban descubiertos, porque no existían los calcetines, siempre traería los pies sucios. Entonces la cultura era que cuando yo quería realmente hacer algo por la persona, para que se sintiera bien, para que se sintiera cómodo, pues iba y tomaba un recipiente con agua y le lavaba los pies. Era un acto muy humilde, de humillarse mucho, pero era la forma de decirle a la persona: vea, yo quiero honrarlo. No sé si usted ha llegado a una casa, tal vez en un sitio muy caliente, eso que viene uno ahogándose del calor, y tal vez entra a una casa y la persona le dice: quiero un vasito de refresco. O sea, la persona quiere satisfacer la primera necesidad, quiere un poquito de agua. Entonces la costumbre de lavar los pies era una costumbre que se establecía por la cuestión cómo vivía la gente. Entonces esta mujer, con los pies de Jesús probablemente sucios, comienza a caer lágrimas, comienza a poner perfume y comienza a besarlos. Lo último en humillación. Le entregó lo mejor de sí. Todavía, yo creo que todavía nosotros, en una sociedad tal vez más abierta y menos prejuiciosa, si a este lugar, donde decimos que es un lugar para todos, entra una prostituta, pero esas bien vestidas de prostitutas, ¿verdad? Con una minifalda de esas como de 4 pulgadas, con unos taconzotes rojos, con unos anteojotes y los labios rojos sandía. Y de pronto entra esa mujer ahí, con un caminado sexy, y pasa por aquí. ¿Cómo reaccionaría la iglesia? Siempre pregunto, ¿cómo reaccionaría la iglesia? Yo creo que más de una vez, ve qué vieja más vulgar. Y que se ponga a adorar a Dios y levante las manos y se le suba las 4 pulgadas de falda. No. Esa mujer, pongámosle algo. No estoy promoviendo eso, no me vaya a venir la próxima semana con 4 pulgadas de falda, ¿verdad? Estoy hablando cómo nosotros somos ópticos. Cuenta una historia, posiblemente una leyenda, pero que dice que una mujer, una prostituta, llegó a una iglesia de un pueblo y venía vestida con su ropa de prostituta y trató de alabar a Dios, pero todo su cuerpo estaba tan marcado por su vestido, por su forma, y la mujer levantó sus manos y todo, y ya el jefe de los diáconos dice: no, esto hay que pararlo. Entonces fueron y le pidieron que saliera de la iglesia, que estaba perturbando a los demás, y la sacaron. Cuenta la historia que alguien que salió se la encontró en la calle entrando a un bar y habló con ella y le dice: ¿qué te pasó? Dice: no, pues
me sacaron de la iglesia. ¿Y por qué? Por la forma que estaba vestida. Y le dijo a la prostituta, ¿sabe? Que ese era el vestido más decente que encontré para ir a la iglesia. Se imagina cómo eran los otros, ¿verdad? Y se la cambia un poquito más drástico. Que entre un travesti a la iglesia. Un travesti. Todos saben que son los travestis. Si no, les traigo uno. Igual, con minifalda, con tacones altos. Hola, pastor. Y se siente ahí. Y todo el mundo, ese es un hombre. No, sí. Véalo bien. Véalo los brazos. Véale las paletas. No. Háblele. ¿Se imagina el morbo en una iglesia con el travesti? Y que le digan a usted, salude a la persona que está a la par y usted ve a ese travesti. Y usted no sabe si decirle hola hermana o hermano. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Le haríamos un abrazo? Decía un pastor que él vivía en un barrio donde él evangelizaba a un travesti. Y el travesti trabajaba en las noches de prostituto y en el día andaba vestido de mujer. Y si yo sufro con ese travesti porque me ponen unas incomodidades. Pero dice que a él a veces iba en el carro y el travesti estaba en una esquina y le decía, adiós pastor, te amo. ¡Mua! Le decía el travesti. Y si yo me bajaba lo más que podía en el... Y a lo mejor ese travesti tiene el corazón más puro de la iglesia. A lo mejor Dios está haciendo una obra en él que algún día va a perfeccionar. Y a lo mejor nosotros como el fariseo pensamos que ya estamos a un nivel donde no necesitamos de Dios. ¿Sabe que si ese travesti tiene el corazón correcto y le da un infarto ahí, con todo y tacones y minifalda, va para el cielo? Gracias por ese amén. Porque ustedes, dice Dios, ustedes miran lo externo, pero yo miro el corazón. Entonces esta mujer se ve enfrentada a una situación social horrible. Y este fariseo se le sale, ya había disimulado, ya le había rogado a Jesús, ya lo tenía en su mesa, ya estaba comiendo, ya se codeaba con él. Pero se le sale su corazón y cuestiona a Jesús. Y dice esas palabras, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Como que Dios no vino para lo vil y lo menospreciado de este mundo. Le dijo el Señor Jesús a la gente, los sanos no ocupan doctor, son los enfermos. Pero nosotros a veces no queremos que Dios toque a los enfermos, sino que ande con los sanos. Por eso es que esta iglesia es un lugar para todos. Y entre más malos, mejor. Simón vio lo malo de esta mujer. Y no solo vio lo malo, sino que cuestionó a Jesús. Jesús todo lo sabía. Jesús tenía la revelación del Espíritu Santo, porque tenía el Espíritu Santo en él. A partir del momento en que él fue bautizado, el Espíritu Santo bajó sobre él. Y ya estando en la tierra, ya tenía el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo activa a Jesús, y Jesús detecta los pensamientos del fariseo. Y mientras esta mujer está tirada en el suelo, llorando, quebrantada, sabiendo que es una mujer sucia, según la ley, sabiendo que es inmunda, sabiendo que es considerada como un perro, sabiendo que la pueden agarrar del pelo y sacarla a patadas, porque así era como se trataba, sabiendo que venía mal vestida, que tenía la peor reputación, que no merecía y no podía tocar a Jesús, jugándose todo eso. Pero ¿cuál era la actitud? Tirada en el suelo,
lavando los pies de Jesús con sus propias lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas del corazón. Y Jesús se queda viendo a Simón y lo vuelve a ver y le dice: Simón, déjame contarte algo. Y le cuenta la historia. Dice: habían dos hombres que le debían plata a otro, le debían dinero. Uno le debía 50 denarios, que podríamos hacer una relación que eran $50. Y el otro le debía 500. Y ninguno de los dos tenía con qué pagarle. Ninguno de los dos. Dice: sin embargo, al que le debían, el acreedor, los reunió a los dos y se compadeció de ellos. Y les dice: vean, muchachos, sobre el dinero que me deben, no se preocupen, no me lo tienen que pagar. Y los dos se fueron. Y le pregunta el Señor: ¿cuál cree usted de los dos que quedó más agradecido? Y él responde sabia y naturalmente: pues obviamente el que debía más. Y el Señor vuelve a ver a la mujer y le dice: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y vuelve a ver a la mujer y le dice: por lo cual te digo, tus muchos pecados. O sea, el Señor sabía que era una pecadora profesional. Desde el principio sabía: tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien perdona poco, ama poco. Y posiblemente eso es lo dijo viendo al fariseo. A los que creemos que Dios nos debería perdonar poco, porque no somos tan malos. ¿Sabe cómo es que nosotros nos defendemos del pecado? Normalmente buscando otros que estén peor que nosotros. Y cuando a veces uno le pregunta a alguien: ¿y cómo es tu matrimonio? Pues más o menos, no tan malo como otros. ¿Cómo es tu santidad? Ahí voy más o menos, no tan mal como otros. Casi siempre buscamos a alguien que esté peor que nosotros para sentirnos justificados. Pero todos estamos a la misma distancia, porque el pecado que mora en nosotros nos aparta de Dios y únicamente su misericordia nos acerca a Él. Iglesia, aquí nos reunimos y hablábamos el miércoles. No es una reunión de pecadores, ¿se acuerdan? Los pecadores son los que viven en el pecado full time, profesionales en el pecado, los que han decidido no cambiar. Pero aquí nos reunimos personas que pecamos todos los días. Amén. Por lo menos este pastor sí. Lucho contra mis debilidades. Le fallo a Dios. Creo que no hay un solo día que yo me pueda acostar y decir: Señor, hoy me saqué un 100. Y si hay alguien que pueda decirlo, espéreme al final para tomarme una foto con usted y subirla a mi Facebook. Porque le fallamos a Dios de muchas maneras, aunque no vivimos practicando el pecado, pero le fallamos a Dios. Pero usted sabe que no todos los que estamos acá y los que me ven por internet tenemos el mismo concepto de Dios. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por venir, por cumplir. Hay algunos que creen casi que le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia. No, yo voy a ir a cumplirle.
Como que Dios tiene que decir, wow, qué dicha que vino a la iglesia. No. Hay personas que se les ha olvidado quién es Dios. Y su relación con Dios no refleja lo que debe ser la relación de alguien agradecido con Dios. Abro un paréntesis. Y sé que no está aquí, pero posiblemente nos va a ver. Yo me regocijo tanto cuando yo veo a Esther alabando a Dios. Vea, a mí me motiva. Tal vez porque conozco mucho de su trasfondo. Tal vez porque conozco cómo viene esa mujer muchas veces a la iglesia. Solo Dios. Y yo veo a Esthercita, a veces como esta mujer. No le importa lo que diga la gente. Parece una niña alabando a Dios. Y danza, y brinca, y levanta las manos. Y sabe que hay algunos que me han dicho que la controle. Y vea, aquí hay una ventaja cuando uno está hablando, está encandilado, no ve uno nada. Entonces no sé si está o si están. Pero hay personas que me han dicho, pastor, ¿por qué no? ¿Por qué no controlan a Esther? Sí que se ve raro dentro de la iglesia. ¿Por qué no sacan a la mujer pecadora? Decía el fariseo. Si este Dios supiera, la sacaría. No estoy diciendo que Esther sea la mujer pecadora. Es un ejemplo para la iglesia. Es un ejemplo para la iglesia. Yo deseara que todos, esta iglesia, fuéramos como ella en la adoración a Dios. Pero a algunos les estorba. No, es que pierde elegancia la iglesia. Yo no estoy hablando del desorden, porque aquí cuidamos mucho del desorden. Estoy hablando de la adoración auténtica del corazón. Cuando alguien levanta sus manos y está llorando ante Dios, de gratitud por lo que Dios ha hecho en usted. Podría haber otro viéndole y dice, payaso, siempre con sus mismas cosas. Velo ahí tan santito, y yo sé que es un bicho raro. Porque muchas veces algunos se comportan como este fariseo. Yo le cumplo a Dios. Yo voy a la iglesia y le cumplo a Dios. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? A adorar a Dios. Y vuelvo y repito, dice el refrán. El servicio a Dios está compuesto por dos partes muy importantes. Una tan importante como la otra. Lo que entregamos a Dios y lo que recibimos de Dios. A eso venimos a la iglesia, a hacer un trato con Dios. ¿Y qué entregamos a Dios? Alabanza, adoración, ofrenda. Es lo que entregamos a Dios. Y he escuchado a personas que me han dicho, pastor, a mí me gusta mucho la palabra de la iglesia, yo por eso es que llego cuando ha pasado toda la cantadera. A mí me duele eso. Y creo que a Dios le duele más. Porque aquí no hay cantadera. Aquí hay alabanza y adoración. Y aquí la alabanza y la adoración no está bonita porque el grupo lo haga bien. Porque la alabanza y la adoración la traemos nosotros. Y aunque no haya grupo, yo alabo a Dios. Yo me conecto con Dios. Yo alabo y adoro a Dios. Sin importar quién o cómo lo esté haciendo el que esté dirigiendo. Traemos a Dios lo mejor de nosotros. Un tema que hablo poco, pero no lo puedo dejar de hablar. Traemos a Dios lo mejor de nuestras ofrendas o lo que nos sobra. O lo que nos acordamos aquí a ver cuánto echamos ahí, como que fuera una limosna. O traemos a Dios de lo mejor que Él nos dio. Porque esta mujer
cuando oyó que Jesús estaba, no se fue directamente a Jesús, se fue a buscar lo mejor, porque quería agradar a su Dios. Y agarró posiblemente lo más caro, su mayor tesoro. Yo se los digo con todo amor y respeto, el que no trae ofrenda con el corazón correcto, no pierda su dinero depositándolo. Porque aquí no hacemos colectas. Aquí recibimos ofrendas a Dios. Y la ofrenda es más que un billete. Es una actitud. Cada vez que Dios me bendice, lo primero que me acuerdo es de honrar a Dios. Y como dice la Biblia, cada uno dé conforme propuso su corazón. Y yo le doy un consejo si usted quiere hacerlo. Tenga un lugar en su casa donde usted aparte la ofrenda del Señor. Y cada vez que Dios lo bendice, ponga algo en esa cajita. Ponga a Dios de primero. Y el día que usted traiga esa cajita para acá, está deseando que recojan la ofrenda. Porque es la alabanza y la adoración que usted trae a Dios con lo que Dios le ha dado. El monto es algo entre usted y Dios. Pero la actitud debería ser la misma. Cuando hay alguien sentado en el carro, esperando que termine la alabanza para entrar, ofende a Dios. Y aunque después me diga, es que yo voy porque me encanta oírlo a usted, me ofende a mí. Porque aquí no venimos a oír, aquí venimos a tener un culto con Dios. Y el culto empieza con todo lo que damos a Dios. Por eso es que al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Y el agradecimiento se externa. Por eso es que yo puedo entrar a un restaurante y que esté completamente lleno y no me da vergüenza antes de comer decir, démosle gracias a Dios por la comida. Y no como lo podría hacer alguien, casi esconderse así, Señor, bendice los alimentos. Por vergüenza que lo vean dándole gracias a Dios. Por vergüenza que lo vean. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Cómo te presentas ante Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta mujer, tremenda mujer, ¿qué clase de lección nos da? De lo que menos valía, de lo más despreciado y humillado que existía, tocó el corazón del Señor. Yo me imagino que lo que pensaba el fariseo posiblemente lo pensaban todos los discípulos. Esta mujer. Pero es que el que a mucho se le ha perdonado, mucho agradece. ¿Sabe por qué yo le sirvo a Dios? Primero porque es un privilegio que Él me dio. Pero yo tengo un agradecimiento tan grande hacia Dios, porque Él cambió mi vida, porque Él cambió mi historia. Porque si no fuera por Él, yo estoy seguro que yo estaría o en un cementerio o en una cárcel, totalmente seguro. No tendría esposa, no tendría nada. Él cambió mi vida. Yo prácticamente nací desde los 7 años yendo a una iglesia evangélica. Y a veces los padres creen que si traemos a los hijos ya son cristianos. No, traemos a los hijos para que aprendan, para que decidan, para que se hagan cristianos. No es traerlos para que se cristianicen con solo traerlos. Algún día tendrán que aceptar al Señor como su Dios y Salvador personal. Y a mí me llevaban a la iglesia, gracias a Dios, a la fuerza. Gracias a Dios. Y ahí aprendí canciones, aprendí versículos, oí un montón de cosas que aunque yo no estaba consciente, instruye al niño en su camino y aun cuando éste fuere viejo, nunca se apartará de él. ¿Sabe que cuando yo ya tuve capacidad
de no ir a la iglesia, me aparté. Ya no me podían llevar obligado. Entonces no fui y me hundí en el fango. Y comencé a darle rienda suelta a todo lo que yo quería. Tomaba todos los días. Llegué a ser un alcohólico que tomaba todos los días. Y yo decía que no era alcohólico, que yo tomaba cuando quería. Pero y todos los días quería, ¿verdad? Llegué a fumar entre 2 y 3 cajetillas de cigarros por día. Un día llegué al colegio donde estudiaba y me abrazó un joven mayor que yo, era un colegio nocturno. Y me dice, ven acá, Fernando, tengo algo para usted. Y cuando uno anda buscando aceptación, yo digo, ¿qué tenés? Entonces sacó un puro de marihuana. Quiero bendecirte con esto. Y yo agarré el puro de marihuana y lo metí en mi billetera. Y lo anduve conmigo como un mes. ¿Me lo fumo o no me lo fumo? ¿Me lo fumo o no me lo fumo? Un día se armó un pleito tan grande en la casa donde yo vivía y salí tan enojado, me fui para el colegio y digo, me lo fumo. Tenía una novia que era como el diablo en enaguas, buena para fumar marihuana, mi novia. No es Mayra, ¿verdad? Mayra tiene otros vicios. Buena pa'l monte, parecía un conejo. Y yo recuerdo que todo machito pasé por, era un colegio muy desordenado, y le hice una seña por la ventana. Y fue la primera vez que me drogué. Recuerdo que después no sabía ni dónde estaba, porque era un puro que parecía como un garrote de esos de policía, ¿verdad? Nunca se acababa. Y ahí comenzó una vida de hundirme y hundirme y hundirme y hundirme. Todos los pecados, toda la suciedad, deteriorando mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma. Sabiendo que existía Jesús. A veces estaba drogado y me venían coritos de los que se cantaban en la iglesia y así bien pijiado me ponía a cantarlos. Los ojos que parecían un conejo extranjero, ¿verdad? Rojos, rojos, cantando coritos. Porque gracias a Dios los habían sembrado. Vea, mientras usted puede traer sus hijos, tráigalos aunque sea del pelo a la iglesia. Algo se les pega. Y déjenlos después que se vayan al mundo. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Nunca volverá vacía. Y cuando yo me encuentro con Dios, ahora sí, ya después de unos 15 años, 20 años después de una vida de maldad, ya con el hogar destrozado, ya con la economía destrozada, ya con la salud destrozada, yo conozco de Dios. Y yo entro en una iglesia casi después de 20 años, por misericordia de Dios. Y mi experiencia es tan fuerte, tan grande, porque aunque yo había conocido de Jesús, no le conocía. Era una religión más. Y esa experiencia con el Señor comenzó a quebrantarme de tal manera
Y yo tenía tal vez unos 20 años de no llorar. Porque a uno le dicen, los hombres no lloran. Parece una niñita llorando, le dicen. Y un montón de cosas que no son ciertas, porque los hombres sí lloran. Y es rico llorar. Y es necesario llorar. Los mismos lacrimales que tiene la mujer los tiene el hombre. Yo creo que más grandes porque somos más llorones. Pero pareciera que hay que demostrar que uno es fuerte. Y me engaña Satanás, los hombres no lloran. Y cuando yo conozco de Dios, a mí se me suelta la cañería lacrimal y me agarra una lloradera. Yo iba a la iglesia y hasta cuando iban a recoger la ofrenda me pegaba una llorada. Y no era por lo que iba a ofrendar, ¿verdad? Y yo me decía, pero ¿por qué lloro? ¿Por qué lloro? Y a lo mejor alguien decía, ¿qué tipo más payaso? ¿Cómo va a estar llorando porque recoge la ofrenda? Fui a unos bautizos y me senté a la par de la piscina donde estaban bautizando gente. Desde que me senté, no paré de llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y a lo mejor alguien decía, seguro estaba borracho. Pero es que el que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y no es que al que poco se le perdona, pecó poco. Es que acepta poco perdón, porque cree que está muy bien. Que era el fariseo. Pero todos deberíamos entregarnos ante el Señor en espíritu y en verdad, en la adoración. Y nunca más me dio vergüenza. Si les he contado que una vez iba para mi trabajo y paré frente a la iglesia donde nos congregábamos como a las 7 de la mañana. Y no sé por qué paré, el vehículo me orilló un poco y comencé a llorar como un niño. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y la gente pasaba caminando. ¿Y qué podían pensar de mí? Que estaba borracho, que estaba drogado, que mi esposa me había dejado, que se me... Pero cuando estás tan convencido de quién te salvó, no nos importa absolutamente nada de lo que piensen los demás. Piensas que si levantas las manos, te van a ver los de atrás. Oh, qué vergüenza. Porque no has entendido que al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Y nos perdemos muchas cosas de la linda relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces está dentro de nosotros ese corazón fariseo. No, yo no soy tan re malo. No, yo con Dios me codeo de una forma diferente. Un corazón contrito y humillado nunca despreciará al Señor. Quiero ir a una